de revisiones sistemáticas de literatura. En este módulo desarrollaremos el tema, el problema de investigación. ¡Comencemos! Cuando culmines el estudio del módulo, estarás en condición de definir el problema y objetivos de investigación, redactar el capítulo de introducción de su investigación. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción y objetivos. Los pasos de estrategia y criterios. Introducción a Parsifal. Para empezar, observemos el siguiente caso. Daniela, Ronald, Camila y Marta son compañeros del curso de revisiones sistemáticas. Están camino a la universidad y se detienen para cruzar la pista. Sin embargo, ya han pasado 5 minutos y no pueden hacerlo por el exceso de autos, a pesar de que hace unos días se publicó un decreto supremo que restringe el uso de vehículos particulares según el número de placa de tránsito en horas pico. A este decreto se le llamó pico y placa. A partir de esta situación se genera el siguiente diálogo. En verdad, pico y placa, para mí, no es la solución. Se necesita reducción de combis. Para esa medida se debe contar con más unidades de transporte público a fin de evitar caos y que sean con tarifas integradas. Esa medida es un atraso. Considero que deberían eliminar las combis y se soluciona todo. No estoy de acuerdo, Camila. Definitivamente, todo esto será un caos. Se trata de una problemática social, pero a decir verdad, no quisiera perjudicarme. Consideraré la opción de adquirir un carro más, aunque sea de segunda. Ya veo a Daniela, su futuro tema de tesis titulado Congestión vehicular, el problema y cómo enfrentarlo. Es preciso saber diferenciar un problema práctico de un problema de investigación. Al respecto, ¿cuál es la diferencia entre problema de investigación y el problema práctico? Al finalizar el módulo, responderemos la pregunta. La sección de introducción de un artículo científico es parte de la estructura básica de la comunicación científica, el cual consta de 4 partes llamadas I, M, R y D, que es la sigla que corresponde a introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Introducción. ¿Qué problema estudiamos? Lo que se refleja en la pregunta de investigación y objetivos. Materiales y métodos. ¿Cómo estudiamos el problema? En la planificación y diseño. Resultados. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Utilizando tablas, figuras y textos. Discusión. ¿Qué significan los resultados? Se trata de responder la pregunta de investigación y objetivos. La sección de introducción se dedica a 2 aspectos fundamentales. 1. Identificación de las razones y contexto del estudio. Se redacta la justificación de la RSL en el contexto de lo que se conoce del tema. 2. La pregunta de investigación y los objetivos. Se formula la pregunta de investigación, la que debe contener el objeto de estudio, el procedimiento, si corresponde, dónde actúa el objeto, la finalidad de este y el periodo. Luego, se plantea el objetivo general, que responda directamente a la pregunta de manera explícita y clara. Y finalmente, se plantean los objetivos específicos. La extensión varía entre 2 como mínimo y 4 páginas como máximo. Se puede emplear la metodología PICOC u otra. El problema de investigación debe reunir estos criterios. 1. Si hay más de una variable, debe expresar una relación entre ellas. 2. Debe estar formulado como pregunta. 3. En el caso de una investigación primaria, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir,
Deben poder medirse las variables. 4. Debe mencionar la unidad de estudio. 5. Debe mencionar el lugar y el periodo. Te presentamos los alcances de investigación. Exploratorio. Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Valor. Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Descriptivo. Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Valor. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Correlacional. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. Valor. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Explicativa. Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Valor. Se encuentra más estructurado que los demás alcances. De hecho, implica los propósitos de estos. Además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. A continuación, te invitamos a revisar el material complementario en la plataforma para profundizar los alcances de la investigación, según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista. Vamos a conocer los componentes del problema de investigación por medio de un ejemplo. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa ABC de Lima en el año 2017? Pregunta: ¿cuál es el nivel? Alcance: descriptivo. Variable: satisfacción laboral. Unidad de análisis: trabajadores de la empresa ABC. Dimensión espacial: Lima. Dimensión temporal: en el año 2017. Segundo ejemplo. ¿Cuál es la relación del estilo de liderazgo del docente de matemáticas elementales con el nivel de aprendizaje de dichos conceptos en los estudiantes de primero de primaria en escuelas públicas de Lima en el año 2018? Pregunta: ¿cuál es? Alcance: relacional. Variable: estilo del liderazgo del docente de matemáticas elementales. Variable: nivel de aprendizaje de los conceptos de matemáticas. Unidad de análisis: estudiantes de primero de primaria. Dimensión espacial: escuelas públicas de Lima. Dimensión temporal: año 2018. Ahora te invitamos a resolver el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son las características de las investigaciones aplicadas relacionadas con la deserción del estudiante en universidades latinoamericanas en el periodo 2010-2018? Pregunta: ¿cuáles son? Alcance: descriptivo. Variable: características de las investigaciones. Unidad de análisis: investigaciones sobre la deserción de estudiantes universitarios. Dimensión espacial: universidades de Latinoamérica. Dimensión temporal: periodo 2010-2018. Determina si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.
El objetivo general es el que pretendemos alcanzar de manera integral cuando respondamos el problema de investigación. Un método sencillo de obtenerlo es convertir el problema de investigación en el objetivo general, eliminando la palabra interrogativa, reemplazándola por un verbo apropiado y haciendo los ajustes que sean necesarios. Por ejemplo, si la pregunta de investigación es ¿cuáles son las características de las investigaciones aplicadas relacionadas con la deserción del estudiante en universidades latinoamericanas en el periodo 2010-2018? Su objetivo general es describir las características de las investigaciones aplicadas relacionadas con la deserción del estudiante en universidades latinoamericanas en el periodo 2010-2018. Para el logro del objetivo general hay que formular objetivos específicos por lograr previamente. Los objetivos específicos están relacionados con las dimensiones o componentes de la variable, de las variables, y responden a preguntas específicas de investigación. A partir del ejemplo anterior, presentamos un ejemplo de objetivo específico. Objetivo general. Describir las características de las investigaciones aplicadas relacionadas con la deserción del estudiante en universidades latinoamericanas en el periodo 2010-2018. Los objetivos específicos serán identificar cuándo y dónde se publicaron estos estudios, año y país de filiación del primer autor, localizar en qué universidades se han realizado, listar qué tipo y métodos de investigación se han empleado. Importante, cada objetivo específico corresponde a una dimensión, componente de la variable, las variables que están siendo estudiadas. Logrando todos los objetivos específicos se podrá lograr el objetivo general. Veamos de qué trata la estrategia de búsqueda. Es importante tomar en cuenta que la búsqueda debe ser reproducible, explícita, exhaustiva y específica. Por otro lado, la recopilación de la información debe ser exhaustiva, tanto de estudios publicados como no publicados para evitar el sesgo de selección o el sesgo de publicación. De esta manera, es necesario definir en qué bases de datos y motores de búsqueda se van a realizar las búsquedas de los artículos científicos. Recuerda que debe ser reproducible. Eventualmente, también se debe definir las revistas a las cuales se puede acceder manualmente. Definir las palabras clave. Traducir las palabras clave a los idiomas a emplear. Se necesita, a su vez, dominio de los operadores de búsqueda booleanos, and, or, not, y la definición de los términos de búsqueda, ecuación de búsqueda. Los criterios de inclusión y de exclusión deben señalar las características de los estudios para saber qué debe ser incluido o excluido. Por ejemplo, algunos criterios de inclusión podrían ser el objetivo de investigación de estudio, el idioma, el tipo de diseño metodológico, el tamaño de la muestra, número de sujetos incluidos, el año de publicación del estudio, variables de efecto, resultado, unidad de estudio, etc. Por otro lado, como criterios de exclusión podrían ser tipo de artículo, editoriales, opiniones de expertos, casos únicos, etc. Los que no corresponden al periodo de tiempo o dimensión espacial. Parsifal es una aplicación web que nos ayuda a realizar una revisión sistemática de literatura. Para conocer cómo funciona, te invitamos a observar el tutorial en la plataforma. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Cuál es la diferencia entre problema de investigación y el problema práctico? Ahora que estamos a punto de terminar el módulo, vamos a responderla. La diferencia entre problema de investigación y el problema práctico radica en que el primero es el punto de partida de una investigación científica. Constituye el elemento a partir del cual serán determinados otros componentes esenciales del proceso investigativo. Así, constituye además el primer paso en la investigación científica. En cambio, el segundo es el problema que se percibe en el día a día, una situación presente en el mundo real.
Para finalizar, es importante precisar que se parte de localizar problemas prácticos para identificar un problema de investigación. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. La sección de introducción de un artículo científico es parte de la estructura básica de la comunicación científica. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. IMR&D. La sección de introducción se dedica a dos aspectos fundamentales: identificación de las razones y contexto del estudio y la pregunta de investigación y los objetivos. Los componentes del problema de investigación son la pregunta, el alcance, variable, unidad de análisis, dimensión especial y temporal. La búsqueda debe ser reproducible, explícita, exhaustiva y específica. Por ello, se debe tener en cuenta qué bases de datos y motores se van a realizar las búsquedas de artículos científicos. Todo esto considerando los criterios de exclusión e inclusión. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.